Muy buenas gente, soy Lauer y bienvenidos una vez más a Bossis Bros. Hoy estamos aquí presentando una nueva serie en este vídeo, que es una serie que creo que va a cobrar bastante importancia en el canal. De momento me voy a encargar yo, aunque por supuesto Timmy va a pasar por aquí más de una vez. De momento no podemos grabar juntos porque no tenemos mucho tiempo, así que más o menos intentamos grabar cositas cada uno en su casa para que tengáis vídeos. Pero bueno, vamos al lío. Creo que ha quedado claro que nosotros somos jugadores de PC. Así que he decidido hacer esta serie para adentrarse en el mundo del PC, porque mucha gente que cree que es muy complicado y realmente es más fácil de lo que parece. Me he puesto esta gorra de Assassin's Creed para introducir a la gente al gaming, y creo que hay nada mejor que una gorra de una de las sagas más famosas de la historia del videojuego moderno. Así que voy a explicaros en estas guías, que va a durar diversos vídeos, va a ser bastante larga, aviso, de cómo ser PC gamer, y la cosa es que tienes que saber un poco de hardware, un poco de software y un poco de periféricos y otros temas. Vamos a empezar por el hardware, y es que tienes que saber qué ordenador tienes. Si sabes qué ordenador tienes, eres capaz de leer los requisitos mínimos y los requisitos recomendados de los juegos para poder jugar y saber si lo vas a poder mover con soltura. Así que cobra una cierta importancia saber este tipo de hardware. No es que tengas que tener unos conocimientos muy extensos, pero sí saber básicamente con qué estás jugando. Porque tengo, por ejemplo, una gran amiga que es PC gamer, pero no sabe nada de hardware. Entonces, siempre que tiene que ver un juego, tiene que pedirme los requisitos, si los cumple, si no. Así que la idea aquí es adentrarse en este mundo, ya para empezar, o si has empezado y no tienes conocimientos suficientes, poder saber todo lo que hay que saber. Esta guía va a estar explicada para novatos. Es decir, si tú ya sabes un mínimo, o sabes ya bastante, no son tus guías. Si quieres algo mucho más experimentado, pues puedes ir en canal. Aquí en España hay canales como Unbox Me, o otros canales bastante interesantes que puedes ver por aquí. O si tienes un cierto nivel de inglés, pues hay muchísimos canales como Austin Evans, como Linus Tech Tips, como Salazar Studio, grandes canales que sí que van mucho más al detalle y con algo más complicado. Aquí en España también está Hardware 360, que es un canal pequeñito bastante bueno. Pero bueno, esto es para novatos. Es decir, si no tienes ningún conocimiento, tienes muy pocos conocimientos y quieres ampliarlos, esta es tu guía. Si lo que quieres ampliar son unos conocimientos más avanzados, esta no es tu guía. Así que vamos a empezar para que todo el mundo pueda adentrarse al mundo del PC gaming. Muy buenas, bienvenidos al primer capítulo de Introducción al mundo del PC Gaming, y hoy vamos a hablar de procesadores. El procesador es el cerebro del ordenador, la potencia bruta, es lo que necesitamos para mover gran cantidad de juegos. Es decir, no lo es todo, porque sí que un montón de componentes son los que hacen que un ordenador sea redondo o sea completo, pero sí que es verdad que se necesita de ese procesador para mover todas las tareas que se nos puedan asignar, ya sea gaming, ya sea edición de vídeos e incluso navegar por internet. Siempre se necesitará un buen cerebro, pero claro, se tiene que adaptar a nuestras necesidades. Es decir, no puedes poner a un niño de 6 años a hacer vectoriales o a hacer ecuaciones de segundo grado, porque no está capacitado. Sin embargo, el cerebro de un científico, de un matemático o algún tipo de persona de estas, sí lo está. Pues esto va igual, hay diferentes tipos de procesadores, cada uno con más potencia. Cuanto más potencia, más sube el precio, por supuesto. Una vez dicho esto, vamos a hablar sobre los núcleos del procesador y las frecuencias de reloj. Todos los procesadores tienen una cantidad de núcleos y una velocidad de reloj diferente. La cantidad de núcleos en muchos casos indica la potencia, aunque no siempre es así, pero generalmente cuanto más núcleos, mejor. Y la velocidad de reloj es la frecuencia medida en gigahercios a la que va un procesador. Siempre tenemos que vigilar que esté por encima de 3 en el caso de los procesadores de sobremesa, es decir, que no son de portátil. Si está por encima del 3 generalmente da buenos resultados, por debajo es demasiado poco. Cuando está por encima del 4 ya es que tenemos un procesador de alta gama y de mucha calidad. Otra cosa a valorar es la tecnología llamada Turbo Boost. El Turbo Boost afecta a la velocidad de reloj del procesador y es
un impulso que da cuando necesita una potencia extra. Por lo tanto, tenemos que mirar que al subir esta frecuencia de Turbo Boost supere el 3. Hay, por ejemplo, el i5 6400, un gran procesador de sexta generación, que después explicaremos lo que es, que va a 2,7 GHz, pero gracias al Turbo Boost, en los momentos más difíciles, llega hasta 3,3. Entonces, este procesador es completamente válido tanto para gaming como para edición de vídeo. Una vez aclarado el tema de las frecuencias de reloj, volvamos al tema de los núcleos del procesador, uno de los temas más importantes para el gaming y que también puede influir en nuestra frecuencia del procesador. Para jugar, generalmente con 2 núcleos basta, aunque se recomiendan 4. Por eso tenemos varias opciones. Así que voy a explicaros el tema de los núcleos mientras repasamos un poco los tipos de procesadores que hay. Para empezar, hay 2 marcas muy importantes, Intel y AMD. Y vamos a empezar por Intel, ya que cubre un 90% de la cuota de mercado. Eso se debe a que AMD no había sacado procesadores desde 2011, y ahora los ha sacado este mes en el que se publica este vídeo, concretamente el 3 de marzo. Dicho esto, decir que los procesadores domésticos, es decir, que usan los usuarios normales, van de 2 a 4 núcleos, y normalmente los de 6 y 8 núcleos están dedicados para tareas profesionales como renderizado de vídeos, el renderizado 3D, creación de videojuegos, etcétera, etcétera, etcétera. Así que vamos a empezar con los distintos tipos de procesadores que tiene Intel. No sin antes comentar que hay 2 tipos de núcleos, los núcleos físicos o reales y los núcleos lógicos o digitales, también conocidos como hilos. Estos hilos simplemente sirven para mejorar el multitasking, la multitarea y poder hacer más tareas a la vez. Es un extra de rendimiento que aporta un cierto valor. Esta tecnología es conocida como hyperthreading. Empezamos. Debajo de toda la lista tenemos el Intel Celeron, un procesador de gama muy baja que ronda más o menos los 30-40 euros, que sirve íntegramente para tareas de ofimática y bueno, básicamente navegar por internet, usar procesadores de texto, hojas de cálculo, etcétera. Más o menos en la misma línea tenemos el Intel Pentium, rondando los 50-60 euros, ya nos podría dar algún resultado para gaming, pero no es nada que destaque. Normalmente se usa para las mismas tareas que un Celeron, pero con un extra de potencia. Ya pasamos a los Intel Core i, dedicados más a gaming y a tareas más profesionales. Dentro de los Intel Core i tenemos 3 gamas, la baja, la media y la alta. La gama baja es el Intel Core i3, que más o menos ronda los 110-150 euros, depende del modelo. Este i3 ya nos sirve para jugar y la verdad es que nos va a dar unos resultados bastante buenos. Podremos jugar a casi todos los juegos sin ningún problema con un i3. Algunos quizás les cueste, pero generalmente va a dar la talla en todos. Los procesadores de gama muy baja que hemos visto antes tenían 2 núcleos físicos y 2 núcleos lógicos. En este ya tenemos 2 núcleos físicos y 4 núcleos lógicos, que nos va a ayudar un poquito más a esto de la multitarea. Pasamos a la gama media y tenemos el Intel Core i5, rondando un precio entre los 180 euros la versión más básica y 240-250 la versión más potente de este. El i5 tiene 4 núcleos físicos y 4 núcleos lógicos, es decir, no tiene hyperthreading. Aún así es un seguro de vida, es un procesador relativamente barato en sus vertientes más bajas y además nos sirve para edición de vídeo, para gaming y generalmente es una solución para todo. Ya en la gama alta entramos y tenemos el Intel Core i7. El i7 tiene en su versión más baja, más básica, por así decirlo, 4 núcleos y 8 hilos, mientras que hay versiones con 6, 8 y 10 núcleos, con el doble de hilos en todos los casos. El i7 ya es para asegurarnos el tiro. Vamos a poder mover todos los juegos, vamos a poder hacer edición de vídeos sin ningún problema, renderizados en 3D, creación de videojuegos, ningún problema para casi nada. Solo para algunas tareas puntuales para los cuales tenemos los Intel Xeon, procesadores que no vamos a cubrir ya que solo son para sectores muy específicos y normalmente superan el precio de los $2000 o los $500. El i7 tiene precios muy variados. Su versión más barata más o menos debe rondar los 320 euros y su versión más cara pues puede llegar a valer 1200 euros. Pero bueno, básicamente para gaming se usan las versiones entre 320 y 360 euros.
De acuerdo, ya sabemos que tenemos distintos tipos de procesadores. Ahora vamos a aprender a leer el nombre de un procesador, que esto nos servirá para posteriormente poder mirar los requisitos de un juego y saber si nuestro PC lo puede mover correctamente o no. Como ejemplo tenemos el i3 7100. En el nombre de i3 básicamente indica si es eso, un i3, un i5 o un i7. Es la gama a la que pertenece. i3 gama baja, i5 gama media, i7 gama alta. Dentro de lo que al gaming y a la edición de vídeos, etcétera, etcétera, se refiere. Entonces tenemos el 7100. ¿Qué significa ese número? El primer número, ese 7, significa la generación. Hay distintas generaciones, cada año sale una generación nueva. Entonces esta es la séptima generación que sale. Si tuviésemos un procesador del año pasado, el equivalente sería el i3 6100. Y ese 100 indica que es el i3 de gama más baja, porque tenemos el i3 6100 y el i3 6300. Eso de los nombres es fácil de ir aprendiendo. Lo mismo tenemos con el i5. Tenemos el i5, el 6400, el 6500 y el 6600, que indican la gama dentro del i5. El 6500 es mejor que el 6300 y al igual pasa con el 7000, 400, 7500, 7600. Primer número, generación, como he dicho. Y segundo número, la gama. Dentro del 7 pasa exactamente lo mismo. Luego tenemos la frecuencia del procesador. Simplemente te dice la velocidad a la que van los núcleos de ese procesador que hemos hablado anteriormente. Muy bien, visto que hay distintos procesadores dentro de cada gama, vamos a ver que en algunos en la nomenclatura vemos una K. ¿Qué significa esa K? Es muy fácil. La K significa que el procesador está desbloqueado. ¿Qué significa que está desbloqueado? Muy fácil también. Que se puede hacer overclock. El overclock es la capacidad que tiene con un hardware que no solo influye en el procesador, es decir, necesita una placa base y una refrigeración acorde que vamos a tratar en otros vídeos, puedes subir las frecuencias de reloj del procesador. Es decir, vamos a poner el ejemplo del i7 6700K, uno de los procesadores más vendidos de todo el año 2016 y que a días de hoy se sigue vendiendo todavía. Este procesador llega a una frecuencia máxima con el turbo de 4,2 GHz, pero con el overclock podemos hacer de forma manual una subida de frecuencias de reloj y subirlo a 4,5, a 4,7 e incluso algunos usuarios lo suben a 4,8. Más de 4,8 generalmente no se sube nunca porque necesitarías una refrigeración de mucha calidad que en muchas ocasiones casi ni existe fuera del nitrógeno líquido. Pero bueno, esto básicamente significa esto, que puedes hacer overclock. Otra cosa que tienen es que también tienen las frecuencias de reloj de serie subidas. Es decir, un i7 6700K o 7700K en esta nueva generación tiene más frecuencia de reloj de stock. Cuando digo de stock me refiero de serie, es lo mismo, que un i7 6700 o 7700. Por poner un ejemplo, el i7 6700 llega hasta 4 GHz, mientras que el i7 6700K llega hasta 4,2. No solo puedes subir las frecuencias, sino que encima ya te vienen un poquito subidas de serie. Hasta ahora el overclock estaba solo destinado al i5 de gama alta, a un único i5 y a los i7. Pero en esta generación los i3 también se pueden hacer en uno en concreto, el i3 7350K, el primer i3 con capacidad para overclock. Aún así, ya os digo desde aquí que no es muy recomendable, pero eso, si os interesa más, tenéis miles de canales explicando el por qué no hace falta un i3 con overclock. Simplemente se reserva para los i5 de gama alta, el 7000, bueno, el 600, es decir, 6600, 7600K, y los i7 a partir del 700K, es decir, 6700 o 7700K. Y bien, eso es todo en esta primera parte.
vamos a ver en el próximo vídeo los procesadores de AMD, aunque el vídeo será mucho más corto porque ahí habrá mucha más parte explicada y solo nos vamos a encargar de poder leer la nomenclatura de los procesadores de AMD Ryzen, la nueva generación. Recordar simplemente que vamos a seguir con esta serie con un montón de hardware más, que podéis suscribiros pinchando en el botón que estará por abajo, que podéis ver las descripciones de nuestros PCs abajo en la descripción, al igual que nuestro Twitter, y que nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.